Los organismos deben reaccionar a los peligros para asegurar su supervivencia. Para poder responder ante amenazas, el organismo debe estar informado de lo que lo rodea y reaccionar ante ello, dependiendo de su experiencia personal o la experiencia de los más adultos. Toda esta información se guarda a manera de recuerdos, pero antes de ser almacenada, toda esta información debe ser recolectada por los receptores sensoriales. Para que Angelo pudiera percibir el balón y esquivarlo, hubo un viaje desde un estímulo externo hasta la reacción de los músculos. Acompáñanos a verlos en este capítulo de Órganos de los Sentidos. Todos los días nos levantamos y entramos a nuestro mundo. Podemos sentir el olor del café en las mañanas y sentarnos a ver la televisión con esos hermosos colores. Toda nuestra vida y cómo la percibimos es determinado por los órganos de los sentidos y los estímulos que ellos reciben. Estos difieren mucho entre las especies. Solo en los mamíferos encontramos ejemplos como el murciélago, que usa su ecolocalización para navegar y buscar alimento en las oscuras noches. O los perros, que su desarrollado olfato les permite rastrear olores de una forma muy impresionante. Los cánidos poseen uno de los olfatos más desarrollados del reino animal. Se dice que poseen de 150 a 300 millones de células olfativas. Es impresionante, muchas más que las que tiene el humano. No podríamos ni imaginar cómo sería sentir un mundo de esos olores tan potentes. Muchas aves pueden ver a largas distancias. Por ejemplo, está el halcón peregrino, que con su gran vista puede ver presas desde lejos y posteriormente cazarlas. La serpiente Brotos asper puede sentir el mundo en tonos en los que nunca podríamos sentir, con sus fosetas loreales estimuladas con radiación infrarroja o lo que es lo mismo, el calor. Esto debido a que posee terminaciones nerviosas libres. ¿Terminaciones nerviosas libres? Devolvámonos un poco y hablemos de las partes de un órgano sensorial. Para entender mejor esto, nos acompañará Mariana Polo, estudiante de la Universidad del Tolima. Las neuronas sensoriales están especializadas para la detección y transmisión de información de estímulos externos e internos. Estas neuronas poseen dendritas, las cuales responderán ante los estímulos. Esa información será transportada hasta un axón, el cual transmitirá esa información o impulso a otra neurona, y así generando una reacción en cadena que nos permitirá captar un estímulo. Dentro de toda esta red hay una parte muy importante, y son los receptores sensoriales. Estos, tal cual como un traductor, captan un idioma, por ejemplo el inglés. Estos lo transforman en algo que nosotros podamos entender, en nuestro caso el español. Los receptores sensoriales hacen un trabajo muy similar. Sin embargo, estos reciben, por ejemplo, ondas de sonido, energía luminosa, energía mecánica y estímulos químicos, para luego transformarlo en impulsos nerviosos y que estos lleguen a otras neuronas y así que lleguen a nuestro cerebro y nuestro cuerpo lo pueda interpretar. Hay diferentes tipos de receptores. Tenemos los receptores sensoriales libres, que se disponen con una terminación libre. Un ejemplo que todos hemos sentido por estos receptores es el dolor. También existen los receptores sensoriales encapsulados. Esto hace referencia a que una terminación nerviosa está rodeada por otras células mesodérmicas. Un ejemplo de estos son los corpúsculos de Ruffini, que son sensibles al calor. También se puede hablar de los corpúsculos de Krauss, que son sensibles al frío, o por ejemplo los de Pacini y Meissner, que perciben la presión y el tacto en ese orden. Por último, tenemos los receptores asociados, que se forman cuando una prolongación sensorial rodea otro órgano. Como ejemplo de esto, tenemos a los pelos, que cuando se mueven estimulan las terminaciones nerviosas a su alrededor. Viendo la importancia de todo esto, pasaremos a otro tema que debemos conocer, y es la propiorecepción. Para esto, Andrés Felipe Parra, estudiante de la Universidad del Tolima, nos contará qué es. Hace referencia principalmente a los receptores sensoriales asociados que se encuentran situados en los músculos, tendones y articulaciones, todo para mantener al sistema nervioso informado sobre el estado y posición del cuerpo y las extremidades. Sin embargo, la mayoría de esto surge a niveles inconscientes. Sin embargo, si nos vendáramos los ojos y nos mueven lentamente el brazo, seremos conscientes de hasta qué posición nos han movido el brazo.
La mayoría de esta información no es aprovechada en su totalidad en los niveles conscientes, pero en los conscientes el sistema nervioso realiza los ajustes posturales y sincronización del cuerpo y extremidades. Para un mejor trabajo, muchos de los órganos sensoriales son especializados. Esto quiere decir que solo responden a un estímulo en específico. Comenzaremos hablando de los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores se estimulan cuando una sustancia química llega hasta el receptor específico para este tipo de sustancia, generando un impulso que nuestro cuerpo lo interpretará de diferentes formas. Nosotros a través de los quimiorreceptores podemos oler y saborear, además de percibir la textura. Estos sentidos son fundamentales para darle un sabor al mundo. Sin embargo, en los peces es más difícil la distinción entre el gusto y el olfato. Muchos peces tienen varios quimiorreceptores en la superficie de su cuerpo. Entonces, ¿esto quiere decir que a través de ellos olfatean y saborean? Bueno, pues en lugar de darle una definición tan drástica, hay otra forma de verlo. Por ejemplo, muchos de estos quimiorreceptores de los peces están asociados a químicos, los cuales son conocidos como feromonas. Son liberados por algunas especies y estas pueden influir en el comportamiento y fisiología de algunos individuos de la misma especie. En los terápodos, el hocico se relaciona con el intercambio gaseoso. Sin embargo, originalmente se desarrolló como una estructura olfativa. Varias investigaciones sugieren que el sistema olfativo es bastante antiguo. La mayoría de los peces tienen receptores olfativos y estos se encuentran en un par de sacos conocidos como sacos nasales. El agua transporta las sustancias químicas hacia el interior y luego al exterior mientras el pez está nadando. Los peces cuanados tienen unas pequeñas narinas externas que proporcionan acceso a los conductos nasales. En los anfibios encontramos algo interesante. Los sacos nasales están ensanchados en las narinas, a partir de los cuales se desarrolló un nuevo órgano llamado órgano vomeronasal o de Jacobson. Este órgano vomeronasal solo está presente en la mayoría de las tortugas, cocodrilos y aves, y en algunos mamíferos y anfibios. Los urodelos poseen unos surcos nasolabiales, los cuales les ayudan a recolectar los químicos del entorno para ser transportados por capilaridad a su órgano vomeronasal. Otra forma muy curiosa de captar estos químicos se encuentra en el grupo de las serpientes, las cuales usan su lengua para recolectar los químicos del aire y posteriormente pasarlos por su órgano vomeronasal y que el estímulo llegue al cerebro. En algunos reptiles, la pared lateral de la cámara nasal se alarga hacia el interior para formar el cornete, el cual está plegado, aumentando así la superficie olfativa. En las aves esto es muy similar, pero en mamíferos el cambio está marcado en el tamaño de la cámara nasal y los turbinales, muy desarrollados para calentar y humedecer el aire. El gusto, al igual que el olfato, es detectado por quimiorreceptores, solo que estos se encuentran en las papilas gustativas. Las papilas gustativas en los anfibios, reptiles y aves están situadas en la boca y en la faringe. En los mamíferos, las papilas suelen estar en la lengua, en donde pueden sentir las sustancias dulces, ácidas, saladas y amargas. Ahora hablaremos de los receptores de radiación. Conocemos que la radiación viaja en formas de ondas con diferentes frecuencias y longitudes. Esto lo conocemos como el espectro electromagnético. Para hacernos una idea, los humanos podemos ver aquí, en lo que llamamos el espectro visible. Ningún organismo conocido puede usar la totalidad del espectro magnético. Las abejas, por ejemplo, perciben la radiación ultravioleta para que su trabajo sea más fácil, o algunas víboras que usan la radiación infrarroja para localizar las presas. Los vertebrados desarrollan diferentes órganos especializados para detectar las diferentes energías que contienen el espectro electromagnético, estimulando los receptores de acuerdo a la energía específica de onda. Los receptores encargados para ese trabajo son los fotorreceptores. El sistema nervioso aprovecha todas las propiedades de la luz para poder interpretar las imágenes. Además, los ojos de los vertebrados tienen la capacidad de poder enfocar la luz de forma que los objetos situados a diferentes distancias se vean claros. Los ojos tienen tres capas: la esclerótida, la úvea y la retina. Comencemos con la esclerótida, la cual es la capa más externa y forma lo que vemos blanco en el ojo.
En esta parte se insertan los músculos extrínsecos. La capa define la forma del globo ocular en aves, reptiles y peces. Por lo general poseen unas placas óseas que ayudan a mantener la forma de la esclerótica. En la parte de enfrente del ojo esta se aclara y da origen a lo que conocemos como córnea. La segunda capa es la úvea. Es la capa del medio y se divide en 3 regiones. La primera región se llama coroides. Es muy vascularizada, encargada de llevar los nutrientes a los ojos. Aparte, en esta misma región se reflejan los rayos luminosos cuando hay poca luz para así estimular las células fotosensibles de la retina, llamado tapetum lucidum. En la segunda región se encuentran unos músculos ciliares encargados de la acomodación de la vista, o llamado de otra forma, el enfoque. En la tercera región está el iris, el cual tiene unos pequeños músculos lisos para aumentar o reducir el tamaño de la pupila y controlar la cantidad de luz que entra en él. La última capa de la que hablaremos será la retina. En resumen, esta es la capa fotosensible. La mayoría de los vertebrados poseen bastones, lo que le permite ver en blanco y en negro. Lo que son especiales son los conos. Estos son los que permiten ver a color. Algunos peces y anfibios tienen visión en color, varios reptiles y todas las aves lo tienen. A pesar de esto, muy pocos mamíferos pueden ver a color. En algunas especies se encuentra una pequeña muesca. Esta se denomina fóvea y en ella convergen los rayos luminosos para la agudeza visual. Hablando de los medios en donde se desarrolla la visión, destacamos el agua y el aire, dos medios donde la luz llega de forma diferente. En el aire, la córnea enfoca y el cristalino hace un enfoque muy fino. En el agua, el índice de refracción de la córnea es parecido al del agua. Por consiguiente, el que se encarga del enfoque es el gran cristalino. En los ojos vemos muchas cosas interesantes. Todos los cambios adaptativos y estilos de vida se reflejan en ellos, desde la forma de enfocar los objetos hasta su posición para determinar los ángulos de visión, ya sea para la caza o para la defensa, siendo monocular sin la superposición de los campos visuales. Esto es extremadamente raro y se da en pocas especies, como algunos tiburones, urodelos, pingüinos y ballenas, o binocular, donde sí se superponen. Los humanos estamos en los binoculares. Otro órgano para la fotorrecepción es el complejo pineal, pero este solo aplica para los grupos de vertebrados inferiores. Hasta algunos reptiles podemos ver un órgano parietal asociado con un tercer ojo. En los vertebrados superiores, aves y mamíferos son usados como una glándula endocrina que controla el reloj biológico. Aparte de estos sistemas antes vistos de fotorrecepción, tenemos los receptores infrarrojos. Estos son usados por algunos vertebrados que poseen órganos sensoriales capaces de captar esta energía cuando no hay suficiente luz. Es muy variado donde se pueden encontrar. Por ejemplo, en mamíferos están los murciélagos vampiros. Los usan para detectar los vasos sanguíneos calientes. No solo en ellos, también podemos encontrar en boas primitivas y víboras muy avanzadas, conocidas como víboras de Fawcett, de las cuales ya habíamos hablado al inicio, donde las terminaciones nerviosas libres se calentaban y permitían detectar la radiación infrarroja. La detección de corrientes de agua, el equilibrio y los sonidos parecen ser muy diferentes entre ellos. Sin embargo, todas estas están relacionadas con un tipo de receptor, y estos son los mecanorreceptores. Son células sensoriales especializadas en detectar cambios mecánicos. La unidad mecanorreceptora fundamental son las células pilosas. Estas células no tienen pelos, así que su nombre no va por ese lado. Más bien, tienen unas prolongaciones que se asimilan a un pelo. Es prácticamente un paquete de microvellosidades. Estas células transforman los estímulos mecánicos en impulsos eléctricos. Una aplicación de estos mecanorreceptores los vemos en el sistema de línea lateral. El sistema lineal lateral está presente en la piel de la mayoría de los peces ciclóstomos y anfibios, pero no está presente en los vertebrados terrestres ni aéreos. Hasta los mamíferos acuáticos no lo poseen.
Los canales de línea lateral se distribuyen en la cabeza de las especies y se extienden por los laterales hasta llegar a la cola. Esto les provee información del agua. Por ejemplo, cuando el agua fluye en una dirección, provoca el aumento del estímulo por ese lado, y si el agua está en reposo, los estímulos disminuyen. En resumen, el animal puede saber toda la información sobre la dirección hacia dónde va y hacia dónde se mueve el agua. Ahora hablaremos de un laberinto membranoso, un órgano de equilibrio y que procede filogenéticamente con la línea lateral. Hablaremos del aparato vestibular, el cual está lleno de un líquido llamado endolinfa y perilinfa. En el epitelio vestibular se forman canales semicirculares en los cuales tendrán los receptores sensoriales llamados crestas, formadas por células pilosas que a su vez están dentro de unas ampollas. Todo este sistema vestibular es sensible a los cambios de orientación y la aceleración del cuerpo. Prácticamente gracias a el sistema nervioso se mantiene informado si está en reposo o en movimiento, o en qué orientación está en el momento. Ahora hablaremos de los oídos. Para esto comenzaremos viendo a los peces, los cuales poseen un oído interno muy parecido al de los terápodos. Los peces poseen receptores de sonido, sin embargo lo hacen a una frecuencia muy reducida, ya que casi es un sentido secundario para su supervivencia. Pero al momento de que los primeros terápodos aparecieron, vemos que los oídos necesitaban una serie de cambios para adaptarse al nuevo ambiente, principalmente en recibir esas transmisiones de vibraciones por aire y no por agua. En los anfibios, la audición que mejor estudiada está es en las ranas. En general, los anfibios tienen dos receptores auditivos. En las ranas, el tímpano está casi al mismo nivel que la superficie de su piel, y este está protegido por el opérculo. En el oído de las ranas hay unos músculos que conectan con la cintura pectoral e indirectamente con las extremidades anteriores, lo que les permite captar ondas sonoras del suelo hasta el oído interno. En el grupo de los reptiles, vemos que la mayoría de los sonidos que captan se transmiten por el aire y hacen vibrar el tímpano. Esto se cumple en todos los grupos menos en uno, las serpientes, que carecen de tímpano en su oído. Pero no son sordas. Estudios demuestran que el oído interno de las serpientes puede recibir algunos estímulos sonoros, tanto del aire como del suelo, muy pequeños, pero los perciben. En las aves vemos que el oído interno está más alargado que en los reptiles, y las células pilosas reciben vibraciones sonoras. El oído interno de muchas aves tienen características acústicas diferentes en función de dónde llega el sonido. Todo esto para que el sistema nervioso tenga la información completa de su entorno. En la mayor parte de los mamíferos, el pabellón auditivo desvía los sonidos hasta el meato auditivo externo para que el tímpano vibre, y las vibraciones del aire se transmiten como ondas que recorren en el caracol que hay en la imagen, en donde se encuentran las células pilosas. Los mamíferos tienen una discriminación de frecuencias sonoras, donde a través de diferentes tonos una zona determinada de células pilosas se estimula, y gracias a estas zonas estimuladas por diferentes frecuencias existe la discriminación de tonos. El último receptor que conoceremos será uno que se encuentra en la mayoría de los peces, pero no en los terápodos. Estos son los electroreceptores. Los receptores sensoriales son capaces de detectar campos eléctricos débiles. De estos hay dos tipos: en forma de ampolla, en un pequeño canal gelatinoso, o los tuberosos, los cuales se encuentran debajo de la piel. Los órganos eléctricos producen un campo débil alrededor del pez. La conductividad o no conductividad de ese espacio tiene como consecuencia un flujo diferente. Esto es interpretado y usado como información para localizarse en el medio. Aunque no todos generan su campo, hay algunos que poseen electroreceptores que los pueden interpretar. Las formas de ver el mundo y asegurar la supervivencia de las especies es muy variada. Hemos visto cosas increíbles en este video. La naturaleza nos enseña muchas cosas impresionantes. Nosotros somos naturaleza y hacemos parte de esto tan asombroso. Aún hay muchas cosas por descubrir. Parece ser que las tortugas marinas utilizan el campo magnético gravitatorio para navegar en el mar. Aún hay mucho que estudiar. ¿Serás tú el próximo investigador? Gracias por ver este video y ten un buen día.